¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando este programa. Nosotros lo estamos grabando de tarde, así que decimos buenas tardes. Quien les habla, Diego Ortega, y hoy más que nunca el incalculable Porrini, el inoculado Porrini, porque verán que hay una diferencia de colores en los brebajes que vamos a tomar. Porrini va a ser abstemio hoy porque lo han inoculado con cierta sustancia que produce algún tipo de anticuerpos en contra de algún tipo de virus. Así que los saludo con todo el respeto, señor Porrini. ¿Cómo le va? ¿Cómo se siente? Va, profesor? Buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo le va? Es muy joven, no se dio cuenta de la alusión, pero bueno, puede ser que algunos que peinan canas yo ya estoy recordarán que Buenas tardes, mucho gusto era el programa de cocina de la tarde. Ah, bueno, ahí ya está, tiene razón, yo todavía creo que no había... Ana María. Ana María, bueno, yo conozco una Ana María, pero es muy buena, no sé qué tal era esta Ana María, pero... Bueno, así que aquí estamos nuevamente en una nueva edición de La Última Página. Como siempre decimos, felices de estar aquí en este ciclo 2022, nuestro quinto año, se vienen grandes festejos. No sé, ¿Hay festejos? No sé, hay que inventar algo. ¿Qué sé yo? Recuerden que bueno, tenemos varios vías de comunicación. Líneas rotativas. Sí. No, bueno, más de 20 empleados. El Instagram, que lo estamos tratando de mover un poco más. Bueno, el Facebook está un poco detenido. Pero por aquí, por YouTube, por mail. Sobre todo, estén atentos a las novedades, los cursos que estamos dictando. Bueno, pronto se viene el primer curso de este año, que es el de Cultura, Mitología y Folclore Irlandés, que vamos a dar con la profesora Gabriela Troiano. Está toda la información aquí en la caja de descripción para quienes quieran anotarse. Próximamente va a haber novedades sobre un seminario que va a dar Sebastián, bueno, ya habremos de decir cuál es el tema, ¿no? Como para generar expectativas. Hockey sobre césped. Hockey sobre césped, deporte en el que Sebastián es un experto. Lo he visto reventar césped de hockey a lo pavote. Sí. Sobre ¿Qué todo, se juega con raqueta? Sí, con un palo torcido. Ah, es verdad. Perdone quienes jueguen al hockey, que lo estamos metiendo en un sacrilegio. Aquí estamos, bueno, basta de cháchara, basta de hablar pavadas como es habitual y vamos directamente al tema, porque hoy nos convocan dos escritores, vamos a hablar de dos escritores de literatura, ¿no? Obviamente. ¿Pero de qué país? No, eso es lo que iba a decir, interesante, ¿no? Porque... Bueno, en mi caso, voy a confesarlo, los leí para preparar el programa, básicamente, ¿no? Hemos dicho más de una vez que no solamente La Última Página se compone de obras que ya hemos leído o que estamos releyendo, sino también de propuestas que nos hacen, propuestas que me hace Sebastián, y que siempre son acertadas. Así que hoy vamos a hablar de dos escritores polacos. Polacos. Sí. Literatura de Polonia. No, obviamente la literatura polaca es mucho más abarcativa. Vamos a hablar de dos escritores del siglo XX, sobre todo, que tienen, bueno, cada uno en su área, ¿no? en su género, algo muy interesante, y por ahí cuando uno dice muy interesante no está diciendo nada, pero algo que llama poderosamente la atención y que de alguna manera explica la razón por la cual no están de pronto en el canon oficial de la literatura europea o de la literatura internacional. Bueno, con Polonia hay algún tema con respecto a su lugar en Europa, su historia política. Es un estado móvil. Y de alguna manera la literatura de estos dos escritores va a operar sobre ese tipo de movilidad y sobre la distancia que hay con lo que podríamos llamar la oficialidad literaria. Exactamente. ¿No? Estamos hablando de Bruno Schulz, escritor polaco, nacido en 1892 y muerto en 1942, y de Stanisław Lem, que en realidad se pronuncia algo así como Stanisław, algo así, Stanisław. Bueno, la verdad nosotros es que lo conocemos como Stanisław Lem, L-E-M, y Bruno Schulz, como suena. Muy conocido Lem, más conocido Lem, por ahí que Schulz. Sí, pero... sobre todo porque, bueno, ahora vamos a hablar un poquito. Bueno, en el caso de Lem, vivió hasta un poco más, ¿no? 1921 al 2006. Al 2006. Ambos escritores, como decíamos, van a plantearnos una literatura sumamente recomendable, por eso les estamos dedicando un programa, pero vamos a ir viendo de a poquito algunas variables, sobre todo con el manejo del género, ¿no? En el caso de Schulz, el relato corto, el relato breve, y en el caso de Lem, el género de ciencia ficción. Vamos a hablar un poquito, vamos a discutir, vamos a plantearnos algunas observaciones en torno de la construcción del género de ciencia ficción, que surge, por supuesto, no es el primer antecedente, pero
hay ahí algunas disidencias en torno de la ciencia ficción más, como se dice ahora, mainstream, ¿no? Que es de Estados Unidos, claro. ¿no? o rusa, o qué sé yo, como la carrera espacial y todas estas cuestiones, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Así que si te parece, Sebastián, empezamos por lo breve y luego vamos a lo más largo. Vamos entonces con Bruno Jules. ¿Te parece? Porque así tenemos tiempo. Buenísimo. Tenemos tiempo de todo. Brevemente, Jules vivió 50 años, ¿no? 1892-1942. Y escribió una serie de obras breves, como bien dijo Diego. Son relatos, cuentos en algunos casos, que están reunidos en una serie de libros que son El Sanatorio de la Clepsidra, La República de los Sueños, Las Tiendas Color Canela. No los tengo aquí porque los tengo en ebook. No los tengo como libro de papel, sino como ebook. Los leí de esa manera. Bueno, son accesibles. Hay una editorial, debo decirlo, quiero decirlo, la editorial Maldoror, que ha recuperado la obra de Jules de una manera muy interesante, muy lindos libros, y recuperado incluso la correspondencia. Tuvo correspondencia, por ejemplo, con Gombrowicz. Mira, ¿sí? El autor polaco que vivió en Argentina mucho tiempo, el autor de Ferdidurque, ¿sí? Una cantidad de textos de transatlántico y demás. Pero el caso de Jules resulta interesante, ¿por qué? Porque Jules no nace en realidad en Polonia, sí nace en la comunidad polaca, y ahora vamos a ver, él era judío polaco. Muy importante lo de judío, porque ustedes saben, era parte de la diáspora, ¿no? Y nace obviamente en nuestro amadísimo Imperio Austrohúngaro. Él nace en la Galicia polaca o la Galicia austríaca, como se decía en esa época, dentro del Imperio Austrohúngaro, obviamente con todos los beneficios y con todos los perjuicios que eso le generaba. No obstante, siempre digo, en la Austria imperial no existieron los pogroms, no existieron las persecuciones, ¿no? Si bien había reacciones y demás, nunca fueron oficiales, siempre hubo una protección en ese sentido. Hasta que en 1918, ustedes saben, se desmembra el Imperio Austrohúngaro y una parte del imperio, la Galicia, o sea, el sur de Polonia, lo que sería la ciudad de Cracovia, la ciudad histórica de los polacos y del Imperio Austrohúngaro, pasa a formar parte de la República de Polonia, que se forma con un pedazo de Austria, un pedazo de Alemania y un pedazo de Rusia. Por supuesto, con habitantes polacos, ¿no? Después ese mapa se va a correr hacia Occidente, por el tema de la Segunda Guerra Mundial. Por eso digo, Polonia fue un país móvil. En el siglo XV era una potencia. Todo lo que hoy consideramos Polonia, Lituania y Ucrania era Polonia. Era un país enorme. Después, bueno, se fue debilitando y terminó siendo repartido en el siglo XVIII. Pero me fui de tema. Vamos a Jules. Jules tuvo una vida compleja. Era un gran dibujante y con muchas ansias de ser reconocido como escritor. Yo creo que no lo logra, ¿saben por qué? Porque escribe en polaco. Bueno, me voy a permitir una barbaridad. Es el Franz Kafka de los polacos. Tiene un parecido incluso físico. Sí, ¿no? Sí. De las orejas. Bueno, los dos judíos, ¿no es cierto? Minorías, los dos austrohúngaros, parte del Imperio Austrohúngaro. Los dos con una imagen del padre muy fuerte. La presencia del padre en los relatos de Jules no tiene la carga negativa que puede tener en Kafka de comienzo, sino más bien una carga por momentos onírica, que lo vamos a ir viendo, pero está presente siempre, la presencia de lo paternal ahí muy presente. Jules yo creo que no es conocido en muchos sitios porque escribió en polaco. Y en cambio Kafka, ustedes saben, escribió en alemán, no escribió en checo, escribió en alemán. Entonces la lengua del imperio le permitió ser reconocido inmediatamente después de muerto, ¿no? También. En el caso de Jules, escribe en revistas. El desmembramiento y el nacimiento de la débil República de Polonia hace que todavía sea más encorsetada la situación. Jules escribe una cantidad de cuentos interesantes, entre ellos hay uno muy conocido que es La calle de los cocodrilos, un texto que comienza con una disquisición sobre un mapa de la ciudad. De una manera, porque tiene eso, empieza de una manera y se va como si fuera un fluir. Pero lo que quiero contarles fundamentalmente es la estructura general, o mejor dicho, el clima general de la obra. ¿Qué clima hay en Jules?
Bueno, imagínense que es un escritor que su gran obra la va a escribir justamente después de todo ese desmembramiento, en los años 20 y 30, hasta que Polonia es arrasada por los nazis, en el 39. Hay un clima que uno diría es el clima de Kafka, sí, pero al que le suma Schulz, o en el que se diferencia de Kafka, en que existe una cierta, si me permiten, alegría triste. Me permiten el juego. Es decir, él se alegra como narrador, es un narrador muy reflexivo en ciertos momentos, de cosas que en el fondo encierran una enorme tristeza. Interesante. ¿No? Es el clima de los cuentos, habla de habitaciones cerradas, calles antiguas. Yo que he tenido el privilegio de caminar por Praga, Praga es una ciudad muy antigua y uno tiene la sensación que en cualquier esquina sale un alquimista. Alquimista, ¿no? claro, esa la ciudad conjunción de lo alquimistas. medieval y lo moderno. Exacto, esa oscuridad, Es como Edimburgo. los guetos. Claro, Edimburgo exacto, tiene esa. ¿no? Sumémosle toda la tradición de los guetos judíos, muy particularmente. Y que tiene por naturaleza el hecho de que el narrador, que generalmente están en primera persona los cuentos, empieza desde él mismo, que es Bruno Schulz, porque es un dibujante, siempre está nombrando el tema del dibujo, de las clases de dibujo, ahora vamos a ver un par, y demás. Se deja llevar por lo onírico, por la presencia de la noche, muy notable, cuando llega la noche, la luna, ¿no es cierto?, las nubes. Todo eso lo lleva a una reflexión sobre el mundo muy particular, que está ligado también a una enorme angustia, en cierto sentido, pasible de ser puesto en analogía con lo que hace Kafka en muchos sentidos. Y la presencia, como les digo, del padre, que no es un padre autoritario, no es el padre kafkiano. Es un padre judío, pero también casi montado en un delirio por momentos, ¿no? Muy agradable, ¿no? Pero montado en ciertos delirios, ¿no? Nunca se habla ni con dolor, ni con, ¿cómo decirlo?, ni con odio del padre, sino como un personaje que está más allá porque está en otra cosa. Es muy bueno porque tiene un aspecto, en cierto modo, de viejo patriarca, ¿no? En ese sentido. Yo me voy a centrar en dos historias. Uno es el sanatorio de la clepsidra, no quiero ser muy extenso, y el otro es las tiendas color canela. Son dos textos. El sanatorio de la clepsidra es un relato, porque son unas 50 páginas, en el que justamente el personaje llega a un sanatorio, miren qué típico, donde ¿qué hay? Están los enfermos, digamos, de melancolía, hoy diríamos depresión, ¿sí? El mal de la Europa de comienzo, o sea, la montaña mágica, ¿no? Yo cuando lo leí dije, es la montaña mágica, hecha en pequeño, pero con un dato que no aparece en Thomas Mann. En Thomas Mann hay un mayor realismo, salvo la escena que acelera el tiempo, que siempre lo digo, que es la escena de espiritismo, ¿no? Una escena de espiritismo en La montaña mágica. La montaña mágica, gracias Diego. Está visto desde un enorme realismo. En el caso de Bruno Schulz, lo onírico se mezcla. Entonces él va a ver a ese padre va a ver al padre que está en ese sanatorio, hay un médico, es un sanatorio enorme. ¿Y qué pasa? Que en el fondo están viviendo en un sanatorio que no les cambian las sábanas, viven en un frío absoluto, pero el padre está más allá, porque ha conseguido montar un negocio fuera, ¿no? Sí, se ríe, claro, ¿no? Barato, señor. Claro, y eso lo pone feliz. Y el hijo trata de hacerle entender hasta que va al negocio del padre. Hay una serie de escenas de un erotismo decadente muy notable en torno de él, del narrador, casi un erotismo vencido, podríamos decir. Y la conclusión de la comunidad judía que se ayudan unos a otros, ¿no? Muy así, muy de equipo, muy de clan, ¿no? Hasta que todo eso empieza a decaer de una manera, el terror hacia un perro que está encadenado, todos podríamos decir, los signos de ciertas cosas, no digo símbolos, signos, bastante alegórico en este sentido. Es bastante claro lo que está transmitiendo. Son terrores más bien psíquicos, ¿no? Oníricos, los que le ocurren, hasta que, bueno, finalmente este personaje
termina en un tren, termina viajando en trenes. O sea, el cuento termina con un final abierto, un relato abierto, en torno de una vida que se destruyó, se autodestruyó. Es un camino de autodestrucción. Y la segunda, Las tiendas color canela, no tiene un final tan así, tan trágico, aunque sí está la enorme nostalgia. La nostalgia impresionante o sea, la mezcla de la vigilia y el sueño. Recuerden que uno de sus libros más conocidos es La República de los Sueños, donde están incluidos varios de estos textos. Las tiendas color canela, el cuento empieza que van a una función de teatro con el padre, otra vez. El padre con la madre, la familia. Y el padre, que obviamente están siendo narrado como un personaje despistado y demás, que no quiere estar en el teatro. Y él sí, él quiere estar en el teatro. De pronto dice que se olvidó la billetera y que la tiene que ir a buscar. En realidad se quiere fugar el padre de la obra de teatro. Y bueno, lo terminan mandando al pobre Bruno a buscarla. Rápido, mejor. Y sale a la calle. Y ahí, bueno, imagínense, empieza a derivar. ¿Por qué? Porque llega a la calle vieja, al mercado viejo, a la plaza vieja, todas estas ciudades tan antiguas, donde están las tiendas color canela. Dado por la iluminación, da un tono amarillento, ¿no? Eso yo lo he visto en documentales, digo, en Polonia, las casas pintadas de amarillo, sí, ¿no? Que lo hace reflexionar sobre qué se vende allí. Y se venden cosas inútiles, increíbles, ¿no? Dice, estampillas antiguas de países que ya no existen, aparatos que no se sabe para qué son, pero que está lleno de gente. Es la noche, plena noche, y la gente siguen abiertos hasta tarde. Eso lo lleva a seguir caminando, se mete en una escuela donde él estudia pintura, donde da clases el profesor Arendt, y ahí él se mete a la clase, y de pronto se va de la clase, y en medio de eso vuelve a salir a la ciudad, y se monta en un coche de caballos, y el cochero le empieza a hablar. Es decir, un devenir. El devenir de buscarse, de reencontrarse, que es tan típico, ¿no? Sí, Diego. No, perdón, no quiero interrumpir. Digamos, en esa búsqueda de sí mismo y en esa pérdida de la protección que significó, lo vuelvo a decir porque lo creo así, que significó la ecumene austrohúngara, hay como una desolación, ¿no? Imagínense ustedes que de pronto todo eso se partió en miles de pedazos, estalló, y eso se transmite, como se transmite en Kafka, como se transmite, lo decíamos la vez pasada también en El mundo de ayer del gran escritor Stefan Zweig. Gracias, hoy estoy olvidadizo de los nombres. Como en ese caso ese clima, ¿no? Haber perdido todo. Es un contemporáneo Stefan Zweig. De hecho muere, les recuerdo, en un campo de concentración en Ucrania, donde está protegido por un nazi porque era un gran dibujante, están sus dibujos. Entonces un capitán nazi lo protege para que dibuje, pero lo mata un otro capitán nazi que siente envidia. O sea, muere por un error. Fíjense ustedes, ¿no? Muere casi en un término de absurdo, porque hay mucho de absurdo en este sentido. Llamará la atención una cosa, y con esto cierro, que se hayan hecho películas. Sí, señores. Sí, vamos a hablar un poco del cine. 4 películas hechas sobre la obra de Jules. Una es El sanatorio de la clepsidra, es una película polaca del año 73. Está en YouTube, Diego, pero está en polaco. Lamento que eso. Yo traté de ver escenas para ver el clima, bueno, más o menos está representado. Luego los hermanos Timothy y Stephen Quay filmaron en 1986 The Street of Cocodrilos. No sé la calle de los cocodrilos. Claro. Crocodiles. Bueno, la calle de los cocodrilos. Sería muy interesante. Es un cuento breve por otra parte, ¿no? Toda una película ya ahí. Luego, un gran director alemán, Ansgar Ehlers, en 1987, o sea, al año siguiente, filma una película que se llama Bruno Schulz, directamente. Qué original el título. Claro, debe ser la biografía, supongo. Tampoco la he encontrado, pero si alguien la consigue, me agradaría verla. Y finalmente, en 1992, el mismo Ehlers filma Republik der Traume, o sea, la República de los Sueños, ¿sí?
basándose en estos cuentos. O sea, hay mucho material. Se está recuperando mucho, Jules. Ya les digo, la editorial Maldoror está publicando toda su obra y valga decir que lo está haciendo de una manera muy interesante. Un autor kafkiano, en cierto modo, pero con ciertas diferencias. Lo onírico presente fundamentalmente. Cierro, digo, y digo, como esta gente, ¿no? Estoy pensando en la Metamorfosis, evidentemente el terror estaba allí, estaba dando vueltas. Un ¿no? terror muy particular, ¿no? Ahora lo vamos a hablar en Stanislaw Lem, pero pensaba, cuando respiré, uno dice, bueno, ¿a dónde va, no? Este tipo que sale... Señor. ¿Cómo decirlo? A divagar, ¿no? A divagar no, a... Claro, sí. Sí, no, divagar no es, pero divagar es cuando uno empieza a deambular. Exactamente. En inglés sería el wanderer. Es el wanderer, claro, Wanderer, exactamente. ¿no? El wandering, ¿no? El que va... Claro. Que es muy parecido a wonder, ¿no? Wandering, claro. cómo imaginarse. Todo. Entonces yo pensaba, digo, para que haya una búsqueda... es porque hay una pérdida. Claro, ¿no? Toda búsqueda implica algo que se ha perdido. Bueno, ¿qué es lo que se ha perdido? Y quizás en ese colegio atiborrado de gente o en esas calles atiborradas de antiguallas, ¿no? De cosas. Sí. Hay algo allí que no termina de decirse, que tiene que ver quizás, vos decías, la alegría de estar triste o una tristeza alegre. ¿No es acaso un cierto grado de melancolía, tal vez? Sí, señor. De nostalgia, por supuesto, ¿no? En tanto que regreso al Exactamente. etcétera, etcétera. Y de alguna manera hacemos el pendant con Bruno, entre Bruno Schulz y Stanislaw Lem, si bien no son puramente contemporáneos, digo. No, muy Schulz poco. muere en el 42 y en ese momento Lem tenía 20 años. Exactamente. Lem nace en el 21, pero hay ciertos elementos que son interesantes de tomar en cuenta, porque si hay algo que tiene Lem en su, por lo menos en la novela que vamos a comentar hoy, es una enorme mirada en torno, ya no de un imperio, se ha perdido, que si bien los padres de Lem venían del imperio austrohúngaro, católicos de ascendencia judía, Lem era polaco, ¿no? Básicamente. Exacto. Sí hay una mirada ya no sobre un imperio perdido, sino sobre una civilización perdida que es la Tierra. Totalmente. ¿No? O sea, si hay algo que es... Estamos hablando de Solaris, una novela. Gran novela. La que descubrí, le decía a Sebastián, y se me pone la piel de gallina cada vez que lo recuerdo, hacía muchísimo tiempo que no leía, y te lo dije, Sebastián, una novela en la que no solamente pasan cosas, ¿no? Sino que pude meterme físicamente en el relato. Es una narración impecable. Por momentos algo diletante, ¿no? Tengan paciencia, no es una novela corta, son 300 y pico de páginas. Digo, es corta, pero tiene capítulos que son abultados y que... digo, hay en esta novela, catalogada como novela de ciencia ficción, de hecho, ahí lo vamos a hablemos discutir. un poquito de la vida de Lem, ¿no? Lem fue un escritor fundamentalmente, pero que tuvo una vida bastante movida, ¿no? Fue, digamos, participó de la resistencia en contra de los nazis. Vivió el nazismo. Estuvo ahí metido en un tráfico de armas para abastecer a la resistencia. Trabajó como soldador y mecánico para hacer sabotaje. También judío. También judío. Después decía, bueno, como soldador era pésimo, así que el sabotaje básicamente era muy fácil. Muy irónico en su literatura, sobre todo hay una... Vamos a hablar de Solaris, su novela consagratoria, pero también hay un volumen de cuentos, Siberíada, estuve chusmeando ahí, que es un delirio, ¿no? Es la historia de dos robots, Trult y Clapaucio, no sé cómo se pronunciará, que son grandes constructores que tienen la omnipotencia perpetua, ¿no? Es una cosa muy propia de la ciencia ficción de la época, 1965 estamos hablando. Y ese texto, Siberíada, en rigor, es una excusa que sea ciencia ficción, porque lo que está haciendo Lem allí es revitalizar los relatos de caballerías, ¿no? Todos los relatos son títulos que tienen dos variantes, ¿no? Son relatos, no me acuerdo ahora ninguno, pero es para tener en cuenta. Pero su gran novela es Solaris, de 1960 y, ya te digo, 61, que es anterior a Siberia, 1961. Que también después vamos a hablar un poco de las 3 adaptaciones cinematográficas que se hicieron. Una inmediatamente en la Unión Soviética, en 1968, Esa es la única que está completa en YouTube. Otra de 1980 y pico,
Tarkovsky, bastante floja, por ciento, del 72, perdón. Y en 2002, Soderbergh, Steven Soderbergh, con George Clooney, hace la última versión, que bueno, no la vi y no pienso verla. Bueno, usted contra Tarkovsky, es un gran director simbólico. Saludos a Ángel. Ángel, si nos está viendo, él más lo dice, se le toma 5 minutos filmar la escena que va del... No puede ser, dice gente que levita, no sé qué, bueno, tiene razón. Tiene razón. Tiene toda la razón. En ese caso tiene absoluta razón. Y Lem tenía como principal carrera, que no terminó en rigor, la medicina. La medicina, pero no una medicina práctica, una medicina más bien del orden científico, una medicina académica. Exactamente, de investigación. De investigación. Claro. De hecho, tiene grandes textos de psicología, ¿no?, que obran como parte de su trabajo de grado. Nunca logró recibirse. Después lo reconocieron honoris causa, por supuesto, todo eso. Pero entendió, lo dice, lo confiesa él mismo, entendió que en el espíritu de la época, estamos hablando de los años 50, 60, 60, cuando él claro. ya se considera un escritor ya consagrado o en vías de consagración, no podía plantearse como un científico porque el mundo academicista estaba muy enclaustrado, estaba muy en una tesitura, Sí. muy en una moda, y a él no le interesaba formar parte de esa moda, a él le interesaba investigar eso. Entonces, ¿qué hizo? Totalmente. Se camufló. Claro. Entonces, ese camuflaje se traduce en un género. Para decir algo realmente, o para mostrar algo a todo el mundo, siguiendo el paradigma Poe, hay que esconderlo. Perdón, para esconder algo hay que mostrárselo a todo el mundo. Claro. ¿Y cómo se lo mostramos? Y se lo mostramos de la manera más Claro. insólita. Entonces, ¿qué dice? Toma el modelo de la ciencia ficción. Pero una ciencia ficción que, por supuesto, tiene los componentes propios de la ciencia ficción paradigmática. Yo creo que tenés acá el libro de Pablo Capana. Pero Lem le imprime una cuota de tratado de metafísica. Sí, Creo que sí. lo hablábamos. Para mí, Solaris es una novela que por momentos es un tratado de metafísica. ¿Qué es Solaris? Básicamente el argumento, no la voy a contar completa, por supuesto, porque obviamente invitamos a que la lean y tienen que leerla porque el final es una cosa comunal. Básicamente es esto. Es intrigante. Es intrigante, pero es espeluznante, es consternadora, genera terror. una movilidad. Sí, Tiene exacto. un proceso, un trabajo con el terror. Metafísico, fantástico, ¿Me pasas agua, por terrorífica, favor? ¿no? Sí. Es el Teníamos trabajo que con el prender terror. ventilador, ¿no? No, yo estoy bien. ¿Está yo bien? Estoy bien, sí. No. Cuando grabamos el programa de Conrad estaba bastante sofocado. Hoy hay mucha humedad, está por llover. Entonces, humedad, es un día horrible. ¿Qué es Solaris? Solaris es la historia básicamente de un planeta, Solaris, un planeta descubierto hace cientos de años, bueno, no tanto, pero que por supuesto ha sido colonizado por una estación espacial, la Prometeo, una nave estación, la Prometeo, que manda justamente una serie de misiones a una especie de estación terrestre que opera en este planeta, Solaris. Y está centrado en la historia del narrador, porque acá, al igual que en los cuentos de Jules, la novela está narrada en primera persona por el doctor Kelvin, Chris Kelvin, que es psicólogo, por otra parte. Obviamente uno puede pensar tranquilamente que es un alter ego de Lem, claro, ¿no? Así como los alter egos de Jules están en sus narradores. Aquí podríamos decir que Chris Kelvin llega a Solaris, la novela empieza en media res, lo han mandado a una misión, llega y se encuentra con que la estación está hecha un desastre. Pero no un desastre por el desorden, un desastre, no hay nadie, está todo abandonado, está todo dejado. ¿Por qué? Porque le informan que hay alguien que está en un estado crítico. Y se entera que uno de los científicos que está haciendo sus experimentos allí se ha suicidado. Guy Varian se ha suicidado. Y quedan dos, Sartorius, Snout y algo más. Exacto. Lo primero que tenemos en el primer capítulo es que cuando Kelvin llega, se da cuenta de que están todos sin afeitar, desprolijos, sucios y perturbados por algo inefable, por algo siniestro, siguiendo la lógica, la otredad. Entonces dice, no entiende, hasta que él mismo experimenta esa otredad, empieza a tener, entre comillas, visiones. Exacto. ¿No? Y hay un capítulo que es grandioso, porque él, en su afán de racionalizar todo lo que sucede, dice, bueno, debo estar loco. Sí, exacto. Seguramente estoy alucinando. Entonces, hace una serie de pruebas matemáticas, unos algoritmos, y demuestra, no, esto existe.
La estación existe, Solaris existe, no estoy loco. Entonces, ¿qué es lo que percibo? ¿Qué es lo que me persigue? Hay una presencia que lo persigue. A él primero, en realidad a todos los miembros de la estación espacial, y a él sobre todo, que es la presencia de su esposa, Harry. Su esposa terrestre, que se ha suicidado. Él está en un estado de duelo, de estrés postraumático, porque su esposa se ha suicidado. Y de pronto se le aparece. No estoy contando nada que les arruine la novela, porque esto pasa en el 4º capítulo. Se le aparece Harry. Claro. Después de una noche, de su primera noche en la estación, se duerme, se despierta y está su esposa ahí al lado. Entonces dice, estoy loco, no puede ser. ¿Cuál es el kit de la cuestión? Y ahí nos metemos ya en el problema de la novela como género de ciencia ficción. El gran problema es que Solaris es un planeta inhóspito que tiene un enorme océano. Y en el capítulo 2, ya de entrada... ¿Océano de qué? Es un océano, dice el texto, protoplasmático, claro, pero es un océano que es un organismo vivo. No un organismo como una... No, es un organismo con conciencia. Claro, eso es lo... Dice, 100 años... La solarística se llama como el estudio, ¿no? Como no sé, la patrística, bueno, claro, es la solarística. Claro. El capítulo 2... Enciclopedia de todo el saber. El capítulo 2 de la novela es para poner en los anaqueles es una burla irónica al sistema académico ultra pragmático, cientificista. Se ríe irónicamente y con mucha altura, siendo él parte de ese mundo, de cómo se ha investigado Solaris, hasta que el propio Kelvin llega a una hipótesis. ¿Qué es ese océano? Permiso, lo voy a citar, si me permiten. Yo también después porque dice así. Una de las naves de no. El objeto controversial de la solarística era el océano. Basándose en diversos análisis, se lo consideró una criatura orgánica. Por ese entonces todavía nadie se atrevía a llamarlo ser vivo. Pero en tanto que los biólogos lo veían como una criatura primitiva, algo como una asociación gigante, o sea, como una sola célula monstruosa en tamaño, pero lo llamaron formación prebiológica, que rodeaba todo el globo como una capa gelatinosa de una profundidad aún superior a varias millas, los astrónomos y físicos sostenían que debía ser una estructura extraordinariamente organizada, quizá más compleja que los organismos terrestres, dado que era capaz de influir activamente sobre la formación de la órbita planetaria. Observen ustedes que en 5 líneas propone, lo que dicen los biólogos es una criatura tal prebiológica. Ahora, los astrónomos y físicos dicen otra cosa. Ya en esas 5 líneas puso patas para arriba la controversia. Exactamente. ¿No? Debido a que no se había descubierto ninguna otra causa que explicara el comportamiento de Solaris. Además, los planetofísicos habían descubierto la relación entre ciertos procesos del océano plasmático y el potencial gravitatorio medido in situ que cambiaba en función del metabolismo del océano. Terrible. Es decir, no entra en cabeza de hombre. No entra, es como un ser propio. Es un ser propio. O sea, es como si fuera un enorme organismo vivo que reparte el movimiento gravitacional, y no solamente el movimiento gravitacional, sino todo aquel organismo que, como este océano, es consciente y tiene espíritu, o lo que quieran llamarlo conciencia, va presa de ese propio océano. Porque descubrimos, por supuesto, cuál es el núcleo, conflictivo de la novela. ¿Por qué se me aparece mi esposa muerta? Sí está muerta, pero es un ser real. Físicamente es real. Sí, exactamente. Es una especie, pues dirán, de replicante. Es una réplica. Exacto. Porque lo que hace el océano de Solaris es leer los miedos, los traumas de toda conciencia viva del planeta, y es como una suerte de defensa. Claro. Que nunca se termina de decir cuál es el objetivo del océano. No. Eso es interesantísimo. Eso es más interesante. Porque no es que el océano quiere conquistarnos, el océano quiere... No. Es una defensa. Es una defensa, pero es una defensa bastante dura, porque nos pone a prueba en situaciones traumáticas, porque a cada quien, a Snout lo hace ver una cosa, a Guibarian lo lleva
a tomar veneno y suicidarse, a Sartorius lo lleva a ver otra cosa, porque también el océano tiene unos organismos, los mimoides, les dicen, ¿no? Los mimoides, las asimetríadas, los simetríadas, que son como algas que van cobrando forma dependiendo del ser humano con el que se contactan, porque también, obviamente, el gran problema es que con el afán de llegar a una brecha, ¿no? a un punto de avance en las investigaciones, lo que empiezan a hacer es irradiarla de radiación, valga la redundancia, ¿no? Sí, empiezan a hacer experimentos con rayo láser. Uh-huh. Y el océano se defiende. Claro. Ahí podríamos hipotetizar que se defiende. Pero después vamos descubriendo en el decurso de la novela que esa defensa, ¿por qué se está defendiendo? Claro. O en todo caso nos está mostrando algo que nosotros en la Tierra, con la conciencia que tenemos en la Tierra, no queremos ver. No queremos aceptar. Y dijiste recién una palabra hermosa, que lo discuten hacia el final de la novela. ¿No será acaso una divinidad? Claro, claro. ¿No será esto lo que hace la divinidad? Una divinidad dormida, una divinidad Lem anterior. se preocupa fundamentalmente por los temas propios de la ciencia ficción, entre comillas, pero también los temas propios de la condición humana. Especulaciones sobre la tecnología, Sí. es una novela muy moderna en ese sentido, sobre la inteligencia, porque el océano es inteligente y tiene voluntad el océano. Sí. O sea, medio siglo de discusiones filosóficas, milenios de discusiones filosóficas se resumen en un capítulo en el que se desarrolla toda una teoría sobre si el océano tiene o no conciencia, si el océano tiene voluntad. ¿Qué pasa cuando el océano, con conciencia y con voluntad, es abordado, investigado por otros organismos semejantes a él, pero diminutos, como volutas de polvo, dice en un momento el narrador, que tratan de entenderlo? Entonces, ¿qué hace él? Los execra, o los incorpora, o los consume. El contacto, un concepto muy, muy importante. El contacto. Lem era un gran entusiasta de la idea de qué va a pasar. No decir, como estos conspiranoicos, ¿no? Que dicen, sí, hay vida extraterrestre, Hollywood en ese sentido, todas las teorías conspiranoicas en torno del viaje a la luna, de que si fue o no, de que, bueno, no sé, todas esas construcciones de que no, el hombre no llegó a la luna, sino que fue un montaje, la vida extraterrestre, no sé, el Área 51, Roswell, los avistamientos, bla, bla, bla. Bueno, Lem, en las antípodas geográficas, se está planteando desde la literatura, no somos capaces de concebir el contacto con otra conciencia. No somos capaces de entender eso. Y Solaris es un enorme tratado sobre ese problema, ya no de la ciencia ficción, sino de la metafísica. La ciencia ficción es una excusa, es un camuflaje, y no opera con los rudimentos artificiosos de la ciencia ficción más de moda en Estados Unidos en los 50, en los 60, etc. Sí. Por supuesto que tenemos un Philip Dick en Estados Unidos, tenemos un Ray Bradbury, un Isaac Asimov, ¿no? Tenemos grandes exponentes de la ciencia ficción, pero lo que hace Lem es una ciencia ficción poéticamente más bella. Sí. Yo quiero leerles, perdón, Seba. No, por favor, adelante. Yo a mí me emocionó el final. Obviamente no les voy a contar el final, simplemente leerles un fragmento, porque no importa qué es lo que pasa al final, porque lo tienen que leer. Simplemente hay una frase, porque también es una reflexión sobre el amor. Sin duda. Bueno, está hablando de la divinidad. Y esa divinidad lo pone a prueba a nuestro narrador, claro, a partir de su amor, porque si bien Harry, que se le aparece, no es Harry, porque Harry está muerta, claro, pero es Harry. ¿Qué es? ¿Qué es el ser humano? Yo soy, dice en un momento. Claado. ¿Qué es ser? Harry le dice en un momentito. Creo que lo tengo marcado acá. La Harry que él ve, ¿no? Harry que él ve. Bueno, tengo mucha. No quise marcarlo porque obviamente el libro no es mío. ¿Qué página era? Página 303. Acá está. 300 y 303. Le dice Sartorius. No, Snout, perdón, me corrijo. Están haciendo unos experimentos, no sé qué, ya estamos hacia el final de la novela, ¿no? ¿Querías algo?, le pregunta. Me parece que no tienes nada para hacer, preguntó, parpadeando. Te podría dar algo, ¿sabes? Hay unos cálculos, en realidad nada urgente. Te agradezco, me sonreí, pero no hace falta. ¿Estás seguro?, preguntó, mirando a la ventana. Sí, contesté, estuve pensando en diversas cosas y preferiría que no pensaras tanto. Ah, le dije, pero no se
no sabes para nada de qué se trata. Dime, ¿tú crees en Dios? Me miró vivamente. ¡Epa! ¿Quién cree hoy en día? En sus ojos había inquietud. Eso no es tan simple, dije a propósito con un tono ligero, porque no me refiero al Dios tradicional de las creencias terráqueas. Bueno, terráqueas debería decir aquí, de ratas. No soy religiosionista. Qué traducción de mierda. No soy religionista. Y puede ser que no haya inventado nada, pero mira, por casualidad, ¿alguna vez existió una fe en un Dios imperfecto? El uso de signos de puntuación en LEM es magnífico. Imperfecto, repitió Snout enarcando las cejas. ¿Qué quieres decir? Es cierto, en cierto sentido, el Dios de cada religión es imperfecto, porque carga con características humanas, solo que aumentadas. El Dios del Antiguo Testamento, por ejemplo, era un violento deseoso de sumisión y ofrendas, celoso de otros dioses. Los dioses griegos, peleando con sus propios familiares, también eran humanamente imperfectos. No, lo interrumpí. Lo que me importa es un Dios cuya imperfección resulta no de la simpleza de sus creadores humanos, sino que en su característica esencial, inmanente. Tiene que ser un Dios limitado en su omnisapiencia y omnipotencia, errado en prever el futuro de sus obras, al que el curso de los fenómenos que ha creado pueda aterrarlo. Es un Dios lisiado, que siempre desea más de lo que puede y no siempre se da cuenta a tiempo. Un Dios que ha construido los relojes, pero no el tiempo que miden, los sistemas o mecanismos que sirven a determinados fines, pero ellos sobrepasaron esos fines y los traicionaron, y creó el infinito, que por su poder debía ser la medida de su eterna derrota. Y sigue. Esto como para degustar el estilo. Para mojar la lengua, el estilo, ¿no? Si es una novela de ciencia ficción, no es que habla del Nexus 48524, que es un androide, que después lo hace, por supuesto, lo hace Philip Dick. Sí. Que después, bueno, en la película Blade Runner, 1982, hacen ahí un mejunje medio raro, no sé qué. Podría leerles un montón, pero digo, uno de los grandes, no les voy a leer el final, eso después lo vamos a charlar con Sebastián, porque a mí me emociona al final. Digo, toda la novela parece ser un relato de ciencia ficción tradicional, con todos los componentes, pero nos lleva a corrernos del lugar, del género, para reubicarnos en lo que realmente importa pensar cuando alguien entiende que hay algo más. Bien dijiste, una otredad. La otredad. Y no estamos hablando de simbolismo, no estamos hablando de tradición, no, estamos hablando de literatura. Sí. Estamos hablando de un escritor polaco, como Lem, que está en la otredad, en la Mitteleuropa. Otra vez. Y que está reaccionando en contra de una movilización total, ya no solamente tecnificada en el mundo real, sino también literaria, artificial. Exacto. ¿No? Un género artificial. Perdón, me fui un poco por las ramas. Porque uno dirá, ¿por qué se la dejaron publicar en una Polonia satélite de la Unión Soviética? Se la dejan publicar porque ocurre un hecho clave que le permite ser publicada, que es la llegada de Gagarin, Yuri Gagarin, al espacio. Entonces, la Unión Soviética es la que está dominando en ese momento la carrera. Llega Gagarin? 1961, si no me equivoco. El mismo 60, año que se publica la novela, ahí, claro. 61. Cuando el ser humano accede al universo, todavía no a la Luna, después de esa carrera, supuestamente la gana Estados Unidos. Yo creo que sí, pero bueno. Pero están todas estas conspiraciones. Es que, perdón, ahora igual no importa. Y entonces eso demuestra, bueno, la novela puede ser publicada, pasa la censura comunista de la época y Lem puede ver publicada la novela. Y la novela, claro, está muy inteligentemente construida sobre la base de las dudas. O sea, aparece la divinidad como una duda, ¿sí? Porque hay algo que acá, Diego, nos vamos a enfrascar en una conversación en torno a esto. Yo insisto, si bien Pablo Capana, voy a empezar por Pablo Capana, dice de Lem, dice, bueno, que es una figura grande trascendente, Solaris, ¿no? Quizá haya sido el único escritor capaz de hacer humorismo con la Teodicea, de escribir farsas utópicas
y burlarse de todos los regímenes conocidos, ¿no? La crítica paródica de libros inexistentes, como la que hace Borges, ¿no? En muchos sentidos. Es decir, lo exalta como alguien que, por supuesto, tiene una característica notablemente llamativa en un mundo en el que la ciencia ficción soviética, que existía y era muy importante, acá no se conocía por una cuestión de cortina de hierro, pero allá era muy importante, era de carácter cientificista, realista, siempre eran sociedades, era llevar la sociedad soviética al futuro, ¿no? Pero es que hay algo que a mí me llama mucho la atención. Bueno, después hay dos aspectos, pero uno es, Diego, la ciencia ficción en sí. Lo que voy a decir va a ser molesto, pero bueno, para muchos lectores. La ciencia ficción en sí no puede no ser alegórica. Es decir, en cierto modo, la ciencia ficción es alegórica, en tanto tiene que señalar y explicar y desarrollar una serie de pautas sobre sociedades futuras que obviamente trasladan la condición actual del ser humano a un futuro hipotético. Entonces hay que explicar, si yo te digo, sí, se mueven con ciscornias, entonces tengo que decir que cuerno es una ciscornia, que seguramente es un automóvil pero sin ruedas que vuela, no sé, cualquier cosa. O sea, es inevitable la alegoría en ese sentido. Solaris tiene alegoría. Y está muy bien, porque todo buen clásico tiene alegoría. Vamos a esto es lo que siempre digo, tiene la dimensión alegórica. Pero hay un paso más. Tiene la dimensión simbólica desde lo metafísico. La condición, lo que decía Diego. Es decir, ese casi thriller, podríamos decir. Es un terror muy, muy inteligente, porque es un terror que parte desde el interior, ¿no? ¿Qué miedos tenemos en torno de? ¿Qué es que se aparezca un ser que está muerto? Claro. Y en un planeta que, como él dice, es más chico que la Tierra, pero que solo tiene de tierra, vamos a decirlo así, de superficie para habitar, una superficie parecida a la de Europa. Eso también es un mensaje, ¿no? Es decir, todo lo demás es ese océano protoplasmático, orgánico, consciente, que refiere obviamente a la... ¿A qué? Dice, la solarística, escribía Muntius, es un sucedáneo de la religión en la era cósmica. Es una fe revestida con el ropaje de la ciencia. El contacto, el objetivo hacia el cual se dirige es igualmente nebuloso y oscuro que el trato con los santos o el descenso de Moisés. La exploración en sus fórmulas metodológicas es una liturgia. El humilde trabajo de los investigadores es la esfera de lo profetizado, de la anunciación, porque no hay ni puede haber puentes entre Solaris y la Tierra. ¿Ven? Querer hacer una analogía, está rompiendo la analogía. Y al romper la analogía, está creando la base de lo simbólico. O sea, está sacándose de encima lo alegórico. Está lo alegórico, por supuesto. Cuando Diego decía toda la historia de la solarística y demás. Dice, tal como habían sido rechazados por los creyentes los argumentos que socavaban la base de su fe, la falta de experiencias recíprocas hacía lo mismo en los solaristas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay una ciencia que bordea en cierto modo la religión. Y yo acá voy a lo siguiente. ¿Cómo él hace una parodia del lenguaje científico? Y lo hace muy bien porque es un científico, en cierto modo. También hace una parodia de la imposibilidad del conocimiento científico de abarcar todo el conocimiento. O sea, también es un tratado del conocimiento, la novela, como toda gran novela. Es decir, la condición humana, ¿para qué va el hombre al cosmos? Hay un apartado que se pregunta, bueno, y lo dice, yo no lo voy a leer, pero se los digo así directamente, para encontrar al ser humano. ¿Qué estamos buscando con esos viajes? Encontrar seres vivos que se parezcan a nosotros. Como dice a veces mi señora, ¿no? ¿Por qué siempre trasladamos la idea? ¿Por qué tiene que haber un planeta donde haya... Está bien, tienen un ojo, son verdes, pero tienen unos brazos más chicos, más largos, pero son seres humanos deformes. Claro, son antropomorfos. Son antropomórficos, exactamente. Antropomórficos, o en todo caso, zoomórficos. Sí, ahora vamos a hablar de eso.
Y en ese sentido hay que congraciarse con lo que hace Lem, porque no está eso, no se encuentra eso. Ahora, yo quiero nombrar un antecedente, Diego. Hay un antecedente. Hay un antecedente muy diferente, pero hay un antecedente. No sé si Lem lo habría leído porque estaba del otro lado de la cortina de hierro y era muy cercano en el tiempo. En 1953, el gran Ray Bradbury publica Crónicas Marcianas. Y quienes lo han leído recordarán que el capítulo llamado, o la crónica llamada La Tercera Expedición, los astronautas que llegan a Marte se encuentran con sus seres muertos, con sus seres queridos muertos, pero con una explicación diferente. Son los marcianos los que, chupando su memoria, les recrean, ¿no? Se mutan, fíjate, se metamorfosean. Exactamente, y todo esto sucede en sueño. Claro. No sucede en el estado consciente. Claro. Porque claro. Los científicos, los 3, 4 que están allí, incluido el narrador, experimentan esa manifestación de lo terrible, cada cual con su característica. En el caso de Kelvin es su esposa, que se ha suicidado, una muerte incomprensible, ¿no? La muerte autogenerada. El vía thanatos, ¿no? La muerte violenta. Exactamente. Y se le aparece después de que pasa la primera noche de sueño, ¿no? Exacto. Está el sueño como elemento de puente. Sí. Permiso, voy a leer un fragmento. Dice: la sempiterna fe de los enamorados y los poetas en el poder del amor, que es más duradero que la muerte, ese finis vita sed non amoris, que nos persigue desde hace siglos, es mentira. Pero esa mentira es solo inútil, no es ridícula. En cambio, está hablando del océano, ¿no? Ser el reloj que mide el transcurso del tiempo, destrozado y vuelto a componer una y otra vez, en cuyo mecanismo, cuando el constructor empuje los engranajes, con el primer movimiento comienzan a caminar juntos la desesperación y el amor, saber qué es el repetidor del suplicio, que ese es el repetidor del suplicio, tanto más profundo cuanto por la cantidad de repeticiones se vuelve más y más cósmico. Repetir la existencia humana está bien, pero repetirla del mismo modo como el borracho repite una canción conocida, echando monedas a lo profundo de una enrocola. Ni por un momento creí que ese coloso líquido, con el que desde hacía decenas de años mi raza inútilmente había intentado establecer aún un mínimo de entendimiento, que él, el océano, soportándome sin saberlo como una motita de polvo, se conmovería por la tragedia de 2 seres humanos. Pero sus acciones se dirigían a algún fin. Es cierto, ni siquiera de eso estaba completamente seguro. Pero irse significaba borrar esa oportunidad, quizá nimia, quizá solo imaginada, que se escondía en el futuro. Entonces, años enteros entre aparatos, objetos que habíamos tocado ambos en el aire, que todavía recordaba su aliento, ¿en nombre de qué? ¿De la esperanza por su regreso? No tenía esperanzas, pero en mí vivía la espera. Lo último que me quedó de ella. ¿Qué realizaciones, burlas, qué suplicios todavía esperaba? No sabía nada, permaneciendo en la inconmovible confianza de que el tiempo de los milagros crueles no había pasado, ¿no? Hablando de ese océano casi un demiurgo, si se quiere, casi una divinidad. Dios bebé, le dicen en un momento. Dios bebé, exactamente. Quizás no sepa cuál es el destino de su propia Totalmente. emanación. Totalmente, ni siquiera sea consciente. Y ahí destruye toda la noción de que, bueno, los extraterrestres son antropomórficos o zoomórficos, ¿no? Claro. Como son bichos, son bestias. Pueden hacer una consulta por los catálogos de películas y de relatos de ciencia ficción en los que, no sé, mismo... ¿De Luciano de Samosata para acá? Claro, ¿cómo se llama? La Guerra de los Mundos, de Wells. Sí, señor. De Orson. De Orson Welles. De Orson Welles, ¿no? Basado en la novela de H.G. Wells, de los dos Wells. Wells y Wells. Digo, la recreación y después las películas, ¿no? Digo, la interpretación que se hace política y todo eso, pero acá hay algo distinto. Acá hay una, me encantó eso que dijiste de romper los puentes. En realidad no es romper los puentes, al contrario, es romper las analogías. Para poder establecer puentes. Exactamente.
vasos comunicantes. De carácter simbólico, ¿no? Bueno, lo último sobre Lem. Acaba de salir, editado por Godot, El profesor Donda, que es una novela, espero que no sea sobre la secretaria de acá, pero bueno, Siberíada, editado por Interzona, y acá viene lo que les quiero resaltar. Leí fragmentos. Lem, Una vida fuera de este mundo, de su compatriota Orlinsky, es Wojciech Orlinsky, que es la biografía de Lem. Dice, miren lo que dice: si un buen día el Partido Comunista aceptara el capitalismo, entonces la policía política subordinada a aquel comenzaría a exigir con violencia la construcción del capitalismo. Claro, Lem vivió las dos cosas. Vivió el horror del nazismo, el horror de la dominación soviética, estalinista y posterior, y luego vivió la caída del muro, ¿no? Y por supuesto la Polonia, que intentó incorporarse al primer mundo a partir de la Unión Europea, que ahora está en una situación tensa, ¿no? Polonia, Hungría son países con situaciones tensas en torno de la Unión Europea. Países que se han dado cuenta de que a veces son el cajón del zapatero, claro, de la Unión Europea, ¿no? Y algo a tener en cuenta, muy notablemente, ¿por qué insistimos? ¿Por qué les digo lean la biografía de Lem? Porque ustedes dirán, las biografías son importantes y demás. ¿Saben lo que pasa? Es que la obra de Lem está muy plagada de elementos autobiográficos. Sí. Como los autores no se mueren, ¿sí? A pesar de que haya críticos que los quieran matar, ¿sí? A pesar de que haya personas que digan el autor se ha muerto y una sarta de sandeces grandes para justificar sus canonjías universitarias, en este caso, como en todos, es importante la presencia de la vida. Es un dato más. Es un saber que me permite entender a veces más de la novela. Y en este caso es muy notable. Orlinsky, el gran biógrafo de Stanislav Lem, insiste con esto. No solo porque ha escrito la biografía, sino cierta crítica aparecida en los diarios, en revistas culturales, como en este caso, hablan justamente de eso. Cómo la presencia de su biografía está metida ahí. Fue un hombre que, Lem es un hombre que vio morir a toda su familia en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración, por supuesto, y él arrastró cadáveres, siendo un niño. Y sin embargo jamás hizo alusión a eso. Y era una persona de un humor muy particular. Incluso todas las fotos que se ven de Lem está sonriendo. Es una persona con un enorme optimismo, en cierto modo. Vaya a saber. Ahora sí, con una profundidad metafísica notable. Los dos, Schulz, con un tono más, por momentos, si se quiere, más cierto devaneo, de dejarse llevar. Me hace acordar también, ¿te acordás que le hicimos un programa, Diego, al suizo que... Balzer, gracias. Lo iba a mencionar hoy y me olvidé, el paseo. El paseo de Balzer. Tiene algo de Balzer. Está ese clima, incluso en un sanatorio. Y el otro, el del Instituto Benjamin, sí. Jacob von Gunthen. Exactamente. Jacob von Gunthen. Las novelas de Balzer. Esos escritos maravillosos de Balzer. Y por el otro lado, Stanislav Lem, con una prosa ya directamente más marcada por lo científico, pero con ejercicio de la parodia, con un ejercicio del humor muy notable y con una fuerza prosa de tragicidad. No, y una prosa. Y es traducido, sí, y como decías, son traducciones que, bueno... Perfecto, pero igualmente logra un momento de yo quería resaltar que hay momentos muy interesantes. A mí me pareció que la traductora lo hace bastante bien. No conozco el polaco, pero leyendo desde el castellano uno más o menos puede entender. Entra en un mundo. Es compleja. Tiene algunos momentos complicados. No hablo más. No, bueno, hemos hecho la faena. Insistimos siempre, simplemente lo que hacemos es invitar a seguir leyendo. Hoy con dos autores que yo por lo menos no había leído a ninguno. Me llevo una lectura de verano hermosa, exquisita. Estoy leyendo otra, va a haber novedades prontamente sobre otros mundos y otras partes que ya en un par de semanas vamos a tener el programa hecho. Sí, señor. Así que bueno, nada. Sebastián, como siempre, un placer. Lo mismo digo. Nosotros nos volvemos a ver
el próximo jueves en algo, no sé si en Con el Hilo, no sé, los jueves es bastante comodín. Puede ser recreo, puede con, ser el recreo hilo. con el hilo. Exactamente. Alguna colaboración, no sabemos. Claro, claro. Y por supuesto, el próximo lunes, aquí, firmes como siempre, en la última página. Les deseamos una buena semana y Sebastián, como siempre digo, un placer. Lo mismo digo. Nos vemos. Chao. Adiós. Gracias.